soy Valentina Herrera y te doy la bienvenida al tercer video en temas de convivencia ciudadana. En este módulo aprenderás la promoción del autocuidado, convivencia en los espacios públicos y prevención de violencia en la localidad. Para este tema nos acompañará la tallerista Juliet Bermúdez Silva, quien es administradora pública, especialista en políticas públicas de justicia y género. Dentro de sus labores se ha desempeñado como docente de políticas públicas y gestora en la política pública de infancia y adolescencia. En este video se abordarán los conceptos de autocuidado, convivencia y prevención de violencia. Asimismo, se explicará su importancia y el papel de la corresponsabilidad frente a la convivencia. Se socializarán los conceptos a través de 3 casos de situaciones conflictivas, en los cuales los participantes deberán analizar la situación, deducir las posibles soluciones a las preguntas planteadas. Los temas de este módulo te permitirán conocer acciones de corresponsabilidad que se tienen como ciudadano. A continuación, el módulo 3. Bienvenidos. Un cordial saludo para la comunidad de la localidad de Tunjuelito. Mi nombre es Edith Juliet Bermúdez Silva, soy de profesión administradora pública y el día de hoy en nuestro módulo 3 vamos a trabajar la promoción del autocuidado, la convivencia en los espacios públicos y la prevención de violencias. Para iniciar es fundamental conocer el significado de cada concepto, evidenciar la importancia del tema a partir de unos estudios de casos y finalmente vamos a conocer cuál es nuestro rol como ciudadanos corresponsables frente al tema. El autocuidado es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la capacidad de las personas, la familia y la comunidad para promover la salud, prevenir las enfermedades y mantener la salud, con o sin el apoyo de la atención médica. De esta manera, el autocuidado son todas las prácticas y medidas que debemos tomar para cuidar de nosotros mismos. Y adicional para cuidar de nuestras necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, para cuidar de nuestras necesidades financieras, mentales y de nuestras necesidades ambientales. A continuación, vamos a evidenciar un video del Ministerio de Salud que nos relata la importancia del autocuidado. Tomar conciencia de que debemos cuidarnos, proteger nuestra salud y prevenir cualquier complicación en nuestro organismo es una tarea de 24 horas al día, 7 días a la semana. El autocuidado en salud es la tendencia mundial que permite a personas, familias, instituciones y gobiernos beneficios individuales y colectivos de largo plazo acordes con las necesidades de las sociedades. Este promueve comportamientos y prácticas como el autodiagnóstico, autoseguimiento y la prevención en salud personal sobre condiciones y enfermedades menores. Sin embargo, el autocuidado no debe relacionarse con la automedicación y la autoprescripción de medicamentos. En tiempos de pandemia es importante tener claro que debemos practicar alguna actividad física, tener una alimentación saludable, una buena higiene,
entender bien nuestro estado de salud y los seguimientos que debemos realizar si hay una enfermedad de base, así como mitigar riesgos en cuanto a consumos de sustancias nocivas y prácticas que nos puedan afectar. Como lo mencionaba el video del Ministerio de Salud, debemos tomar conciencia de cuidar de nosotros mismos, preguntarnos qué necesitamos y qué nos genera bienestar. Es importante mencionar que las prácticas que van en contra del autocuidado son el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, el suicidio y el maltrato. El autocuidado es protegernos a nosotros mismos y comienza con el reconocimiento de que nosotros somos los responsables de nuestro propio bienestar. De esta manera, nuestras prácticas deben ser una alimentación saludable, actividad física y buena higiene para hacer del cuidado parte de nuestra vida. Frente a este primer concepto, ahora que ya sabemos el significado del autocuidado, a continuación vamos a realizar un estudio de casos. Caso 1, autocuidado. Caso, consumo de spa. En el parque público hay un grupo de jóvenes dedicados al consumo de drogas y sustancias como cocaína, marihuana, alcohol y tabaco. Esta acción cada vez es más repetitiva en los jóvenes de más temprana edad, pues cerca al parque queda un colegio. Los padres de familia están preocupados, pues a pesar que se han dado charlas acerca de los efectos y consecuencias que estas prácticas traen a la salud, la convivencia y complicaciones a lo largo del plazo, los jóvenes las siguen realizando. Frente a este primer caso, nuestra primera pregunta es cómo esta práctica del consumo de sustancias psicoactivas genera situaciones contrarias al autocuidado. Lo primero que debemos tener en cuenta es que reduce una alteración del funcionamiento natural de nuestro cuerpo y además es susceptible de crear una dependencia, ya sea física o psicológica. De otra manera, el consumo de sustancias, el consumo de drogas genera aislamiento social. Te genera un aislamiento de las personas cercanas, de tu familia o del trabajo. Y finalmente, genera una pérdida del proyecto de vida. Cuando se crea una dependencia al consumo de sustancias psicoactivas, cambia el rumbo de lo que se había planeado para su proyecto de vida. Por otro lado, nos preguntamos cómo desde la familia se pueden generar pautas claves para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un futuro no consuman sustancias psicoactivas. Lo primero que debemos tener en cuenta para esta pregunta es que el rol de la familia es fundamental, pues los niños, niñas y adolescentes, al tener un apoyo de parte de sus familias, sentirán una identidad y una influencia positiva desde sus casas. Por otro lado, como familias hay que motivarlos a tener un proyecto de vida en todos los ámbitos y en todas las áreas, en el área familiar, en el área académica, en el área laboral y en el área económica. Y finalmente, como familia somos responsables de contarles a ellos cuáles son las consecuencias del consumo de las drogas para el organismo y cuáles son las afectaciones que van a tener para los planes hacia el futuro. Nuestra última pregunta para nuestro primer caso es ¿cuál sería la estrategia para la ocupación del tiempo libre de los adolescentes y de los jóvenes?
Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos generar actividades deportivas, tener programas de deporte que motiven a los adolescentes, que motiven a los jóvenes a hacer actividad física, debido a que el deporte impulsa a marcarse objetivos y ser constantes en una actividad. Por otro lado, también debemos tener actividades culturales, tener programas de música, tener programas de arte, tener actividades como teatro, pintura y danza que permitan desarrollar los talentos y las habilidades. Y finalmente, para el buen uso del tiempo libre, también se pueden generar actividades sociales. Estas actividades sociales le permiten a los jóvenes estimular la participación alta e incidente de tipo social, para que tomen conciencia de lo social y aprendan también a ser solidarios. A través de este caso del consumo de sustancias psicoactivas, podemos evidenciar cómo las decisiones que tomamos día a día y las prácticas que tenemos determinan nuestro autocuidado. Está en nosotros decidir cómo invertimos el tiempo y si lo que hacemos nos genera bienestar en nuestra vida. Para continuar, nuestro segundo tema es la convivencia en los espacios públicos. El Código Nacional de Policía y Convivencia nos indica que la convivencia es la interacción pacífica la interacción armónica y respetuosa entre las personas y con los bienes y el ambiente. En el marco del orden jurídico. Es por ello que a continuación vamos a evidenciar un video de la Escuela Superior de Administración Pública que nos evidencia cuáles son las categorías de la convivencia. Bienvenidos. En esta unidad presentaremos las generalidades del Código Nacional de Policía y Convivencia acorde a la Ley 1801 de 2016. El objetivo del Código Nacional de Policía y Convivencia es establecer un conjunto de normas, deberes y obligaciones que determinen el comportamiento de tanto las personas naturales como jurídicas y así velar por una buena convivencia en el país. Según el Código, la convivencia está dividida en 4 categorías que son seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública, cada una de ellas enfocada en brindar los mecanismos necesarios para generar las condiciones propicias de una buena convivencia y así pueda prevalecer la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre personas, bienes y ambiente. ¿Quiénes están obligados a acatar el Código? A excepción de los territorios indígenas, donde las etnias que allí habitan se rigen bajo sus propias normas, toda persona del territorio colombiano, incluyendo extranjeros, cuerpos diplomáticos o consulares acreditados, que incurra en comportamientos que afecten la buena convivencia, podrán ser objeto de medidas correctivas señaladas en el presente Código. Debes saber también que el ciudadano que incurra en un comportamiento contrario a la convivencia cuenta con una serie de derechos y deberes que analizaremos más a fondo en esta unidad.
Continuemos. Como lo mencionaba el video, la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Policía y Convivencia, la convivencia tiene unas categorías. La primera categoría es la seguridad, que promueve y garantiza la protección de los derechos y libertades constitucionales. La segunda categoría es la tranquilidad, que busca lograr que las personas ejerzan sus derechos y sus libertades. La siguiente categoría es ambiente, que favorece la protección de los recursos naturales. Y finalmente, nuestra última categoría es salud pública. Esta categoría es la responsabilidad estatal y ciudadana de la protección hacia la salud. Teniendo en cuenta esto que mencionamos sobre las categorías, a continuación vamos a ver un video de los comportamientos contrarios a la convivencia. Bienvenidos. En esta unidad hablaremos acerca de comportamientos contrarios a la convivencia. Revisemos cómo estos comportamientos están clasificados según el Código Nacional de Policía. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Son acciones que atentan contra otras personas. Dentro de estos encontramos agresiones de cualquier tipo a otros ciudadanos, o el incitar o incurrir en situaciones que puedan derivar en agresiones físicas. Además encontraremos comportamientos que afecten la tranquilidad de las personas. Dichos actos hacen referencia a actividades cuyo ruido sea excesivo, es decir, maquinaria pesada, así como posibles actividades en vía pública o en privado que afecten la calma de la comunidad. ¿Qué hay del mal comportamiento en el que podemos incurrir en el transporte público? El empujar, insultar o perturbar de alguna manera a los demás ocupantes es una acción que debemos evitar a toda costa. Estas conductas también podrán ser tomadas como en contra a la sana convivencia. También las agresiones al medio ambiente se consideran en contra de la sana convivencia. De esta manera, todas las quemas no autorizadas según la normativa ambiental o emitir contaminantes a la atmósfera estarán penalizadas. Además, no podemos olvidar la importancia de los recursos hídricos, por lo tanto, cualquier acto que atente contra dichos recursos será contrario a la convivencia. Sumado a lo anterior, toda conducta que afecte a las actividades económicas de la comunidad o al manejo indebido del espacio público será considerada en contra de la sana convivencia. Continuemos con nuestro aprendizaje. Caso número 2. Convivencia. Caso: todos merecemos vivir tranquilos. En la localidad de Tunjuelito, los vecinos se encuentran incómodos y perturbados ante la situación que se presenta todos los jueves y viernes, debido a que uno de los vecinos tiene como costumbre hacer fiestas y poner un alto volumen en sus equipos hasta horas de la madrugada. Este vecino no tiene en cuenta que en esta cuadra viven personas mayores, niños, niñas y adolescentes y adultos que tienen que madrugar a trabajar.
Frente a nuestro segundo caso, nuestra primera pregunta es: ¿cuáles crees que son los causales del comportamiento del vecino que hace las fiestas? La primer causal es la falta de respeto hacia la comunidad, pues el vecino no respeta si a su alrededor hay adultos mayores, hay niños, niñas y adolescentes, y hay personas que tienen que madrugar. Nuestra segunda causa del comportamiento es la falta de cultura ciudadana, debido a que esta persona que realiza fiestas no tiene en cuenta que vive en comunidad y que está afectando el bienestar de los demás. Nuestra segunda pregunta es: ¿qué autoridades del Estado deben intervenir? La primera de ellas es la Policía Nacional, pues entre sus funciones está hacer cumplir las disposiciones dictadas en el ejercicio del poder de la policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Nuestra segunda entidad son las alcaldías locales. Entre sus funciones está asegurar el orden público y promover la convivencia de manera local. ¿Cuál es la corresponsabilidad de cada ciudadano frente a la convivencia? Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos respetar a los demás. Entre las acciones de nuestra corresponsabilidad está no tirar basuras en la calle, respetar los horarios establecidos, ser solidarios con los demás, recoger los desechos de nuestras mascotas, hacer y respetar la fila y promover la tolerancia en las relaciones cotidianas. Finalmente, vamos a conocer nuestro tercer tema, que es la prevención de violencias. Pero para conocer el concepto del mismo, debemos conocer qué es la violencia. La Organización Mundial de la Salud nos indica que la violencia es el uso intencional de la fuerza física y amenazas contra uno mismo, contra otros, contra un grupo de personas o comunidades que nos van a generar ciertos tipos de consecuencias. Algunas pueden ser daños psicológicos, problemas de desarrollo y en unos casos hasta la muerte. Existen diferentes tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y la violencia sexual. Teniendo en cuenta este concepto, vamos a evidenciar qué es la prevención de violencias. La prevención de violencias son todas las acciones que están encaminadas a evitar el uso de la violencia.
Evitar el uso de la violencia en el marco de las relaciones cotidianas, como cuáles, particularmente las de la familia y las de la comunidad. Es por ello que a continuación vamos a evidenciar un video que nos indica el tipo de violencia de género y la discriminación. Ley 1257 de 2008. La presente ley contiene normas que buscan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia. La Ley 1257 establece las siguientes definiciones de daño. Daño psicológico es la acción u omisión que tiene como fin controlar comportamientos, creencias y decisiones por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Daño o sufrimiento físico. Acciones que pongan en riesgo o atenten contra la integridad física de una mujer. Daño o sufrimiento sexual. Obligar a una persona a mantener contacto sexual físico o verbal o a participar en otras interacciones sexuales con una o más personas mediante el uso de la fuerza, intimidación, chantaje, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que limite la voluntad personal. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Daño patrimonial. Es la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o tratos crueles y degradantes, a la igualdad, a no ser sometidas a discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas en la presente ley tiene derecho a recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. Recibir orientación, asistencia legal y asesoramiento jurídico gratuito, inmediato y especializado. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta asistencia. Recibir información clara y completa, la cual brinde el conocimiento sobre sus derechos, mecanismos y procedimientos a su disposición. Dar su consentimiento para la realización de exámenes médicos legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del profesional para la práctica de los mismos. Recibir información completa sobre su salud sexual y reproductiva. Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o asistencia social. Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral para ella, sus hijos e hijas. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas. La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. A no ser confrontada con su agresor en cualquier momento administrativo o judicial, las mujeres tienen derecho a no conciliar. El tema de violencia contra las mujeres debe ser incluido en la agenda de los consejos de política social. Los planes de desarrollo de municipios y departamentos deberán contener acciones de prevención y atención a mujeres víctimas de la violencia. La sociedad tiene un papel fundamental para lograr erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres. Abstenerse de realizar acciones que impliquen cualquier tipo de maltrato contra las mujeres. Abstenerse de realizar acciones de discriminación contra las mujeres. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres, la violencia y discriminación en su contra. Participar activamente en la formulación, gestión y cumplimiento de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y del Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias.
colaborar con las autoridades en la aplicación de esta ley y en la ejecución del plan integral para garantizar una vida libre de violencias. Realizar todas las acciones necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la violencia en su contra. Caso número 3. Prevención de violencias. Caso: cultura marcada por la discriminación y la desigualdad. En Colombia han habido avances en la educación formal. Se ha erradicado la brecha de género en el acceso a la educación, lo que ha permitido superar y transformar la discriminación que se presentaba hacia la mujer para poder acceder y permanecer en todos los niveles educativos. Ahora bien, los procesos educativos no formales están marcados por una cultura machista, en específico, diferentes programas que presentan discriminación y desigualdad hacia la mujer, dirigido hacia todo tipo de televidentes. En los programas infantiles se presenta a la niña o mujer que es la encargada de la cocina y del trabajo doméstico. En los programas dirigidos a todo el público presentan el rol de la mujer como ama de casa, que depende del trabajo del hombre y está en cuidado de los niños. Y en los programas dirigidos para adultos presentan a la mujer como un objeto sexual, la cual está para complacer al hombre y siempre debe permanecer sumisa y encargada de los trabajos minuciosos. A partir de las imágenes y de los mensajes de cada programa de televisión, se va reproduciendo este patrón de estereotipo en la cual la mujer es sometida, discriminada y presenta desigualdad. Nuestra primera pregunta del caso 3 es cómo se puede prevenir la violencia psicológica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos hablar y actuar con respeto. De otra parte, debemos quitar las etiquetas en nuestro lenguaje y los estereotipos que discriminan y promueven la desigualdad. También es importante conocer cuál es el rol que se le ha dado a la mujer en la sociedad. Lo primero es que se refiere que la mujer es débil, que solo puede tener tareas en el hogar y finalmente que está solamente destinada a cuidar y dar la crianza de los hijos. Finalmente, es importante conocer qué acciones contribuyen a eliminar las prácticas discriminatorias en todos los ámbitos de la sociedad y garantizar el goce efectivo del derecho a la igualdad. Frente a esta pregunta, se deben conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres. Por otro lado, se deben generar acciones que garanticen una vida libre de violencias. Es muy importante denunciar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Y es relevante comunicarnos con un lenguaje que no discrimine a nadie. Teniendo en cuenta el caso que acabamos de mostrar, a continuación vamos a ver un video de la Consejería Presidencial de la Mujer sobre la vida libre de violencias. En Colombia, el 51% de la población son mujeres. Trabajan al día en promedio de 1,5 a 2 horas más que los hombres. Solo ocupan el 13% de los cargos para elección popular. Aunque hombres y mujeres realicen trabajos similares, ellas ganan en promedio entre 12 y 16% menos y la tasa de desempleo es más alta, de 11,9% frente al 7% de los hombres. Al día, en el país, entre 2 y 3 mujeres son asesinadas. 156 son víctimas de violencia intrafamiliar. 45 son víctimas de violencia sexual. Cada hora, 4 mujeres son víctimas de violencia por parte de su pareja.
En 2011, el gobierno de Colombia desarrolló un proceso de construcción participativa para la formulación y adopción de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Este proceso es parte de la respuesta a la iniciativa del movimiento de mujeres y las recomendaciones de los tratados internacionales. En marzo de 2013 es aprobado el COMPE 161, donde 34 entidades del orden nacional asumieron este compromiso. El objetivo de esta política es contribuir a que en Colombia las mujeres puedan ejercer todos y cada uno de sus derechos, aplicando los principios de igualdad y no discriminación que promueva en una sociedad más equitativa, incluyente, próspera y en paz. Esta política pública dirigida a las mujeres reconoce sus particularidades y las diversas situaciones a las que están expuestas. Además, tiene en cuenta a las mujeres del área rural, urbana, a mujeres afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, indígenas, campesinas. En esta política pública se priorizaron 6 ejes de trabajo. El primero, transformación cultural y construcción de paz. Segundo, autonomía económica y acceso a activos. Tercero, participación en escenarios de poder y toma de decisiones políticas. El cuarto, salud y derechos sexuales y derechos reproductivos. El quinto, enfoque de género en la educación. Y el sexto, plan para garantizar una vida libre de violencias para las mujeres. Para avanzar en la garantía y restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres, es fundamental que cada entidad cuente con una instancia de coordinación que impulse el cumplimiento de lo planteado en la política pública, disponer recursos financieros y técnicos que permitan implementar las políticas, los planes, los proyectos y programas a favor de los derechos humanos de las mujeres, crear mecanismos de diálogo formal con las mujeres, organizaciones de mujeres y organizaciones de base que permitan hacer seguimiento a las políticas. Está en nuestras manos avanzar para que todas las mujeres en Colombia disfruten y vivan una vida libre de violencias. Aceptemos el reto, transformemos la realidad y construyamos país. Como lo mencionaba el video, el COMPES tiene por objetivo contribuir a que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos. De esta manera debemos realizar acciones diarias que promuevan la igualdad y la no discriminación. ¿Sabes cuáles son tus derechos si eres una mujer víctima de violencia? La ley define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión que le cause sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial y muerte. La violencia puede suceder en la familia, en la comunidad, en el ámbito estatal o en medio del conflicto armado. Para reconocer si eres víctima, primero necesitas conocer los diferentes tipos de violencia. Violencia física. Se manifiesta a través del uso de la fuerza, por ejemplo, con golpes. Violencia sexual. Sucede si te obligan a tener relaciones sexuales u otro comportamiento sexual que no deseas. Violencia psicológica. Ocurre a través de insultos, chantajes, celos extremos, control excesivo, entre otros. Violencia económica y patrimonial. Se presenta a través del control del dinero, la inasistencia alimentaria o el impedimento laboral. Si crees ser víctima de estos tipos de violencia, puedes tomar alguna o todas las opciones señaladas por la ley.
1. Solicita información. Tienes derecho a informarte y a buscar orientación sobre procedimientos legales, entidades responsables y servicios disponibles. 2. Solicita atención en salud. Tienes derecho de acudir o ser trasladada a un centro de salud, hospital o clínica para recibir la atención médica y psicológica debida. Si eres víctima de violencia sexual, la atención médica debe ser prioritaria, inmediata y gratuita. Recuerda que cada procedimiento debe contar con tu consentimiento. Si no te encuentras afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, la alcaldía de tu municipio debe tramitar la afiliación. Recuerda exigir una copia de tu historia clínica. 3. Accede a la justicia. Tienes derecho a que tu caso sea investigado y a que el agresor sea juzgado y castigado. Así podrás exigir la reparación de los daños y la no repetición de los hechos. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de brindarte orientación y representación judicial gratuita. Ten en cuenta que las pruebas de los hechos violentos son claves para la investigación. Por eso, evita bañarte, cambiarte de ropa, limpiar las heridas o modificar el lugar del suceso violento. 4. Solicita medidas de protección. Tienes derecho a proteger tu integridad y la de tus hijos e hijas. Existen varios tipos de medidas de protección según la situación. Por ejemplo, desalojo del agresor, órdenes de custodia, tratamientos terapéuticos, protección temporal o definitiva, multas o arrestos, entre otros. 5. Solicita medidas de atención. Las entidades de salud deben brindarte servicios temporales de habitación, alimentación y transporte para ti y tus hijos e hijas por 6 meses o más, dependiendo de la duración de tu tratamiento médico. 6. Si la violencia ocurre en el marco del conflicto armado, además de todas las medidas señaladas, puedes tomar alguna o todas las siguientes opciones. Tienes derecho a acceder a la justicia en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Solicita ayuda para diligenciar el formato de registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley. También tienes derecho a solicitar medidas de protección especiales si eres una lideresa, una defensora de derechos humanos o una mujer víctima del conflicto armado, amenazada y en riesgo. Existen medidas de protección como recursos humanos y físicos, reubicación y comunicación, salud, educación. Por último, como víctima del conflicto armado, tienes derecho de acceder a las medidas de asistencia y atención, de estabilización económica y reparación integral de la Ley de Víctimas, asistencia funeraria y ayuda humanitaria. Si eres víctima de violencia de género y las entidades encargadas de orientarte, atenderte o protegerte no han cumplido con sus funciones según lo establece la ley, puedes acudir a estas entidades. Recuerda que la violencia no tiene que formar parte de tu vida y no hay nada que la justifique. Exige y haz valer tus derechos. Para finalizar, es importante mencionar que debemos generar acciones de corresponsabilidad en el área en donde nos desenvolvemos. En los colegios, en los trabajos, en el vecindario, en los parques, en el transporte público y en la calle. Estas acciones tienen que estar encaminadas para prevenir la violencia y para promover el autocuidado y la convivencia en los espacios públicos. Estas acciones de corresponsabilidad deben ser promover y fomentar el respeto en las relaciones cotidianas, no aceptar el uso de la violencia bajo ninguna circunstancia y finalmente tener prácticas diarias para el cuidado de nosotros mismos. Te invitamos a ingresar al Facebook de la Alcaldía Local de Tunjuelito, donde encontrarás el video número 4, que nos hablará sobre la promoción del buen trato con los vecinos y con habitantes del territorio local. Para cualquier duda o inquietud puedes comunicarte con nosotros a través del número telefónico 312-546-2021 o escribirnos al correo electrónico convivenciasegura20@gmail.com. Nos vemos en el próximo video.